Y por aquí hoy tenemos ya al otro lado, esperando que se conecte, a nuestro invitado de hoy, que os puedo asegurar que para mí es un verdadero honor poder contar con él. Le llevo siguiendo la pista desde hace mucho tiempo, mucho más de lo que él cree. De hecho, si algún día revisa su correo, hace mucho tiempo que me puse en contacto para poder hablar con él. Y bueno, se ve que la vida no tocaba, las coincidencias no coincidían, no era el momento. Y ahora, hoy por fin, al otro lado de esta pantalla, en este continente de los raros, tenemos a nada más y nada menos que a Carlos González. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Elogio es demasiado? Bueno, pudiera ser, pero te puedo asegurar que para mí es fundamental. Creo que no se me oye, te estoy escuchando a través del audio original del móvil y no se han conectado los cascos. Déjame un segundito que intento, a ver si soy capaz de... ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? Ahora sí te oigo por casco. No sé por qué no se habían conectado los cascos. Bueno, pues lo que decía, maestro, buenas tardes y bienvenido a este continente de los raros. Y creo que además tú eres de esos raros, pero no de ahora. Raros desde hace mucho tiempo. Pues sí, eso es verdad. Tiene sus ventajas y sus ventajas. Ya me imagino. Pues nada, como decía, Carlos González, hago nada, dos pinceladas sobre su currículum, licenciado en Ciencias Físicas, pues una experiencia en edad de más de 24 años como profesor de matemáticas y física con adolescentes, lleva además 25 años dando conferencias y talleres de crecimiento personal, es autor, que es donde yo te conocí, del libro 23 Maestros de Corazón, que si no lo habéis leído, por favor, no sé si os va a servir de algo la charla de hoy, pero lo que sí os tiene que servir es para conocer a Carlos y conocer su libro, en el que habla de un salto cuántico en la enseñanza, de la editorial Desclée. Y luego, una cosa que también me llamó muchísimo la atención, y como te he dicho en privado, lo voy a decir públicamente, he utilizado en muchas ocasiones en mis formaciones, es autor o participó junto con la coproducción de Televisión Española del documental Entre Maestros, una película documental en el que pones de manifiesto, pones con alumnos reales, en situaciones reales, esa metodología tan excepcional que tienes. Actualmente es investigador y divulgador de los nuevos paradigmas educativos y científicos, escritor, formador y en su crecimiento personal y social habla de educar empoderando. Y nos pone como título de la charla la democracia como valor educativo esencial. Bienvenido, maestro. Gracias, es un placer estar aquí en tu continente. Bueno, es el continente de todos, no es mío. Yo no hago nada. Como diría Les Luthier, yo aquí soy un mero. Lo único que hago es escuchar y si tengo dudas, preguntar. Le pusiste el nombre, que no es poco. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Creo que poner nombres no se me da mal. No se me da nada mal. Espero que mis hijos opinen lo mismo. Bueno, pues cuéntame, maestro, cómo un profesor de matemáticas, un profesor de física, inicia una aventura de escribir un libro sobre empoderar, educando, sobre el empoderamiento, y hablas de crecimiento personal y social. ¿De dónde viene esa mezcla tan no habitual, vamos a decir, no habitual, que una persona tan de ciencias se acerque a algo tan humano y tan humanista como es el crecimiento personal y el empoderamiento de los jóvenes? Bueno, pues todo empezó por mi amor a las estrellas que tienes detrás. Me encanta. Porque esas estrellas, la atracción que tenía sobre mí el viajar entre esas estrellas ha motivado que hoy esté aquí. Por lo tanto, es importante, antes de que se me olvide, que a nuestros hijos y a nuestros alumnos les digamos qué sueños tienen sobre el futuro, ¿no? Y si no los tienen, a motivarles para que los tengan, en el sentido qué quieren que sea su vida, ¿no? Ese ya es un cambio radical en la educación, ¿no? No Ujú. educar para ocupar un lugar en la sociedad, educar también para cumplir tus sueños y enriquecer a la sociedad. Porque hay
algo que encarna somos los sueños. Wow. Claro, ni la filosofía, ni todos los libros, nadie ha desentrañado el último misterio de lo que somos. Pero en nuestra creatividad, en nuestros sueños, ese misterio está presente. Cuando uno hace algo que le apasiona, se le encienden los ojos, ¿no? Bien, pues yo voy a resumir rápidamente para... Yo quería de pequeño ser astronauta, ¿no? Tenía 9 años cuando se llegó a la Luna, estaba alucinado con todo aquello, y veía la serie Star Trek y me encantaba, ¿no? La primitiva ahí en blanco y negro y tal, ¿no? Y entonces yo quería viajar entre las estrellas, quería ser astronauta. Cuando llegué adolescente vi que eso era un poco complicado en aquella época de España. Bueno, sí. Total, que dije, bueno, pues voy a viajar virtualmente. Entonces no se empleaba esta palabra, pero bueno, imaginativamente, ¿no? Y entonces digo, a ver, ¿cómo puedo acercarme a las estrellas? Pues por el conocimiento. ¿Dónde se estudia el universo, más bien que las estrellas, ¿no? Todo el cosmos, el misterio del cosmos. Pues en astrofísica y en astronomía es física. O sea, era como un burro siguiendo una zanahoria que le ponían delante y yo iba creyendo que era la zanahoria, pero la zanahoria solo era para que yo andase el camino, ¿no? En física y especialidad, ¿no? Y entonces cuando, claro, había una frase en Star Trek que es la que a mí me hacía ingrávido y gentil, como dice Machado, al oírlo. Muy importante cuando una frase nos motiva, tiene un mensaje para nosotros, ¿no? Y era llegar donde ningún otro ser humano ha llegado antes. La frase, o sea, ahora la entiendo con mayor plenitud que entonces, ¿no? Pero era... Entonces, a mí me encanta la investigación, porque ves, lo que traigo son ideas novedosas, porque soy un investigador. O sea, soy investigador, divulgador y me encanta enseñar. O sea, es como un trío, ¿no? Que está unido a mí. Y me encanta enseñar lo que yo mismo he creado, porque yo quiero llevar a la enseñanza que cada alumno sea creativo en el conocimiento, ¿no? Por lo tanto, que cada uno explique cosas que él mismo ha creado, para mí tiene que ser un logro de la enseñanza, alcanzar eso. Bueno, pues entonces yo quise seguir en la universidad investigando y hacer algo que jamás ninguno hubiese hecho, ¿no? Bueno, entonces va a llevar la tesis a usted, porque claro, si no hay nadie que está por encima de usted, bueno, pues es verdad. Bueno, empecé una tesina, la dejé porque no sentía que era lo que me gustaba y entonces fui a parar a la enseñanza. O sea, mi destino era la enseñanza, pero aparentemente era de rebote. La vida es bien curiosa, ¿no? A mí siempre el mundo de la enseñanza me ha gustado, ¿no? Pues bueno, y ahí me estoy dando clase de matemáticas y física, ¿no? Entonces, yo siento la necesidad de hacer las clases creativas y empiezo primero haciendo las divulgativas. Al hacerlo divulgativa me di cuenta que los divulgadores explican mejor la física que en general los profesores de la facultad. Digo, ¿y por qué? Y descubrí el secreto del gran divulgador, que es saber simplificar las fracciones. Saber... Fíjate, lo importante cuando un chaval tiene que dar una lección no sabe ver lo esencial. Y muchos profesores tampoco. La esencia, el hilo conductor. Eso hace Isaac Asimov, que para mí en aquella época era el máximo de la divulgación, ¿no? Ahora hay otros igual de buenos o más, pero comprendí el principio del divulgador y yo quería ser un maestro divulgador. Y eso me hizo descubrir cosas en la física que no me habían enseñado mis profesores, porque cada uno estaba por su especialidad en la facultad y la esencia de la física no la captaban, no la transmitían al menos, ¿no? Bueno, en ese ansia de conocer, claro, cuando tú tienes tantas ansias de conocer, al final te encuentras con las ansias de conocerte. Es que, fíjate, en Sócrates, los grandes filósofos, claro, bueno, el que admira las estrellas soy yo. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿No? Aquí ocurre algo. Entonces empecé a leer pues, libros de crecimiento personal, cursos, en fin, etcétera, el camino habitual de todo esto. Pero claro, yo era educador también. Entonces empecé a llevar el crecimiento personal a clase, en mis clases de matemáticas y física. Aproveché que en matemáticas y en física se crea mucha inseguridad en los alumnos, porque las tienen miedo, ¿no? Entonces eso, pues, para el crecimiento personal, era lo que era un problema era una puerta. Y entonces, claro, yo se había quedado como dormido aquello de astronauta. Entonces yo aprendí a conmover a los alumnos
sobre todo ponía mejor trabajo a los demás y hablaba con uno en particular, a veces pues para resolver una duda, pero a veces para algo de crecimiento personal, mientras los otros trabajaban. Y entonces fui progresando y aprendí a conmover al alumno y conmoverme yo. O sea, cuando tú llegas a la profundidad, te conmueves. Notas que sí, todo el mundo lo ha sentido con otra persona. Puede ser con una persona mala, con un alumno. De repente se abre algo, se enciende algo, ¿no? Y la comunicación es fluida. Y entonces yo me sorprendí en ese encuentro de motivarnos mutuamente, que al alumno se le encendieron los ojos, como que cuando el que bebe unas cuantas cervezas de más, ¿no? Va chispando, pero aquel achispamiento fue inmediato. ¡Flon! Y entonces sentí una sensación que se tradujo en palabras en mí, equivalentes a esta, ¿no? Esa sensación. Tonto, las estrellas entre las que querías navegar son las personas, son tus alumnos, porque tus alumnos son astros con luz propia. Por eso, esas estrellas que tienes detrás, para mí simbolizan la educación del futuro. O sea, nuestra educación tiene demasiada instrucción, mucho educare y poco exducere, de sacar de dentro. Entonces, claro, la presión de los temarios y todo lo que queramos ahí añadir, instruimos más que educamos. Entonces, claro, eso está relacionado con la democracia, como veremos ahora. Tú, para instruir, tú metes el temario a la fuerza. Por lo tanto, de entrada, sea positivo o no, no vamos a entrar en el juicio, es una cosa dictatorial. Entonces, claro, si tú tienes que educar a astros con luz propia, no tiene sentido educarlos dictatorialmente. ¿Y qué es lo que sucede a la dictadura? No lo que se pone, lo que sucede a la dictadura, la democracia. Carlos, has conseguido que se me ponga el vello de punta ya y que se me llenen los ojos de, no sé si de luz, pero sí de un líquido acuoso más habitual del normal. Nos comenta por aquí Dácil y también otra compañera que es Ticmusclas, que dice que hay veces que falta el sonido. Sí, sí que es verdad que hay algunas veces que se te entrecorta. Yo pensaba que era porque yo hablaba, de hecho he dejado de asentir y de comunicarme contigo con pequeñas interrupciones para evitar que se corte el audio, porque pensaba que era yo. Vamos a ver si de esa forma mejora. Has dejado ya varias perlitas que me las acabo de apuntar porque me las llevo ya para siempre y me hacen entender, antes de meternos directamente con el tema del directo de hoy, me hacen entender algunas de las cosas que he leído en tu libro y algunas de las cosas que he visto en el documental. Lo he utilizado muchísimas veces, sobre todo cuando hablo de formación en inteligencia emocional y cuando hablo de herramientas de liderazgo en el aula y cuando hablo de cómo trabajar la empatía más allá de lo que nos han hablado. Hay una escena entre maestros que la he visto, te puedo decir, Carlos, cientos de veces, para que veas hasta qué punto te admiro y hasta qué punto me parece tan bueno lo que has hecho. Ese momento en el que Paul empieza a estar incómodo por la situación. Los demás siguen dando sus pautas personales. Paul lo interpreta como un reto. Y como tú mismo dices, llega un momento en el que ¡puaf! Explota y aparece esa agresividad. Cuando terminamos de ver esa escena y vemos luego el resultado, cómo lo llevas con los chavales, siempre me dicen los profes, sí, la segunda parte me encanta, pero qué valor, qué capacidad de consecución, qué capacidad de saber lo que ocurría y de gestionar la situación de liderazgo, de no actuar de forma plena, sino que dejaras que se fueran los propios alumnos lo que se autorregulaban. Y ahora te entiendo, es que tú ya veías la luz de esos soles y sabías que tú no tenías que intervenir, sino que esa situación, aunque fuera una situación incluso casi violenta, estaba totalmente regulada o autorregulada por los propios alumnos, lo cual siempre me ha producido una admiración y me parecía increíble poder llegar a ese punto de liderazgo en el que no se ve el liderazgo. Claro, es que es trascender la autoridad. Yo llamo la educación que tenemos educación en autoridades, en todo el mundo, ¿eh? No es cuestión de un país, ¿no? Es una forma de pensar, un viejo paradigma que se basa en las autoridades. Está bien, porque venimos al mundo sin saber quiénes somos, ni sabemos cuál es nuestra identidad. Entonces, nos refugiamos en autoridades que nos protegen y lo malo es que a veces esas autoridades nos exigen cosas que van contra nuestra propia esencia. Eso ya lo habéis notado, ¿no?
Pero claro, hay que ver la belleza en la autoridad para trascenderla. Este punto es muy importante en Educar Empoderando. Es decir, no creemos en las revoluciones. La revolución es dar la vuelta a la moneda, a la tortilla. Creemos en la evolución. Y el motor de la evolución, el motor fundamental de la evolución, ha de ser la educación. Eso es fundamental. Claro, fija, estoy definiendo una de las cosas, digamos, que he creado son lo que llamo las octavas de las palabras, ¿no? Una forma de evolucionar, o sea, ¿cómo podemos medir la evolución de un ser humano o la evolución de un pueblo, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha querido poner un régimen democrático, entre comillas, como el que tenemos aquí, ¿no? Que es democracia de nivel cero, podríamos decir, en alguien que está en la etapa dictatorial, pues un desastre. Yeah. Porque no se puede imponer la democracia. La democracia es fruto de una evolución. Por lo tanto, la evolución es un dictador malo, un dictador menos malo, un dictador más benévolo, podríamos decir, ¿no? Entonces, ese dictador más benévolo permite que la gente estudie, permite que hasta que al final la gente está preparada para una democracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces lo que yo hago en mi labor es subir de octavas, subir de perspectivas, podríamos decirlo así, en una metáfora no musical, subir de perspectivas el significado de las palabras, que es lo que, por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, la palabra mujer para un talibán está en una octava grave. Mujer. Gravísimo. Y en nosotros está más agudo, ¿no? Entonces, tú no puedes convencer al talibán de otro significado, porque él está en ese significado de la palabra mujer. Entonces, las palabras claves de la evolución son palabras como hombre, mujer, y las palabras abstractas, libertad, amor, democracia. Entonces, una forma, o sea, hemos evolucionado cambiando el significado de las palabras. Pero ahora hacemos un salto cuántico. Como vemos la evolución, nos adelantamos. Es decir, bueno, ¿y si conscientemente ya cambiamos el significado de las palabras? Que es lo que propongo en Educar Empoderando, ¿no? Vamos a ampliar el significado de democracia, por ejemplo, que es el tema que nos ocuparía hoy, pero es aplicable a otras palabras, en función de las necesidades de futuro. Fijaos, necesidades de futuro. Qué interesante esta frase. Necesidades de futuro. Nuestros hijos y alumnos tienen necesidades de futuro. Es decir, tienen que crear ese futuro, no ser meros habitantes de ese futuro. Pero volviendo a la palabra democracia, la octava en la que estamos ahora, ¿no? Una octava grave, nivel cero. Entonces, a veces cuando yo escribo, hago muchos sentires en el Twitter, etcétera, basado en el pensamiento de esta democracia en la que yo creo, la que yo quiero traer, ¿no? Podríamos decir. Entonces, hay algunas personas que no lo entienden, ¿no? Que no entienden lo que estoy diciendo. Y entonces me dicen que estoy equivocado, o que soy un ignorante. Y entonces me contestan que la democracia son unas leyes que están recogidas en las constituciones democráticas. No están equivocados, simplemente que están en otro nivel. Esto es muy importante. Nosotros que somos maestros, sabemos que hay el nivel de primaria y el nivel de secundaria. El de primaria no es inferior el alumno al de secundaria, pero uno tiene un nivel de perspectiva y el otro tiene otra. Entonces, esa persona no sabe que existe secundaria. Nunca le convencerás que la democracia puede ser otra cosa. Entonces, lo que ahora tenemos, lo que tenemos es una democracia definida por leyes y recogida en una constitución. Hasta ahí bien. Pero si observamos, veremos que los políticos y las personas y los ciudadanos en general no están al nivel de esas leyes. Y pondré un ejemplo muy claro, que se entenderá enseguida. Lo que hemos hecho es como si hubiésemos definido lo que es el fútbol. Vamos a un manual y nos dicen las reglas del fútbol. Pues mira, esto es penalti, tal. Perfecto. Todas las reglas del fútbol. Y ahora pensamos que ya sabemos jugar a fútbol. Entonces la Constitución da unas reglas, pero nadie nos ha enseñado, palabra clave, nadie nos ha enseñado a jugar en el espíritu democrático. Por lo tanto, tenemos un agujero enorme en la educación, que va más allá del sistema educativo. No podemos esperar que el sistema educativo recoja eso, porque el sistema educativo está en el nivel de democracia de los políticos. No podemos esperar. Entonces, quien tiene que cambiar la educación no son las leyes educativas, que lo cambian a medida que pueden, sino los maestros que van despertando a octavas superiores de las palabras que emplean, podríamos decir. Entonces, claro, necesitamos saber jugar
el partido de la democracia. Necesitamos saber y sentir qué es la democracia. Para ello que hace falta unos principios de actuación en la vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo, como todo buen jugador de fútbol, aparte de saber el arte de mover la pelota, tiene que sentir el juego, porque si no lo siente, nunca será un buen jugador de fútbol. Entonces, ese sentimiento democrático, que sería el corazón que bombea el valor democrático, el ver la democracia como un valor humano y educativo, el corazón, el sentimiento que lo bombea, lo llamo democracia de corazón. Está claro que ese sentimiento no existe en los políticos, pero el problema no es que no existan los políticos, que sería un problema menor, es que no existe en los ciudadanos. Entonces, claro, no existe espíritu democrático en la escuela, no existe en la familia, no existe en las empresas. Entonces, hay una idea, o sea, nos movemos por autoritarismos menos severos que la Edad Media, por supuesto, pero siguen siendo autoritarismos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo actuar sin autoritarismo. ¿Por qué? Porque no tenemos unos principios democráticos. Y eso es lo que me he dedicado a redactar en Educar Empoderando, unos principios democráticos para poderos desembarcar en la educación en 4 direcciones, podríamos decir. En fin, aquí no hay tiempo para explicarlo, pero como veis, a mí me gusta idear futuros en función de las necesidades que creo que hay en el presente y cara al futuro. Madre mía, Carlos, qué precioso lenguaje, qué precioso lenguaje. De hecho, tienes comentarios por aquí, por ejemplo, dice, qué maravilla el descubrimiento de que las estrellas son tus alumnos, ¿no? Dice Dácil Martín desde Santa Cruz de Tenerife. Y Lali, violinista desde Alicante, nos dice, me encanta cómo se expresa. Ahora incluso acaba de añadir Lali, ¡buah! Esto es increíble. Pues evidentemente, Lali, por eso quería que Carlos nos hablara, porque sabía que a esta comunidad le iba a gustar mucho. Me ha encantado la comparación que haces de las palabras y su octava, porque aunque es cierto que en la octava grave los instrumentos pueden hacer melodías, no son realmente instrumentos melódicos, son instrumentos más básicamente rítmicos o más básicamente armónicos, son como pilares que sustentan. Si queremos escuchar grandes melodías en las agrupaciones instrumentales, tenemos que subir de octava. O sea, tenemos que cambiar de instrumento y tenemos que subir de octava. Tenemos que irnos hacia instrumentos mucho más melódicos que actúan en octavas mucho más agudas. Me parece curioso que coincida, ¿no? En el que tu caminar en la búsqueda de una mejora en las palabras, una mejora en la educación y ese empoderar va precisamente hablando de esas octavas, igual que si fuéramos buscando grandes y hermosas melodías. ¿Un contrabajo puede hacer una melodía? Claro, los hay, pero no es lo habitual. De hecho, algo tendrá que tener la octava de los violines o la octava de las flautas, cuando en general son los que se encargan de hacer las melodías. Y cuando algunas veces el contrabajo lleva melodía como algo anecdótico, como algo que con un cambio de color, con algo que nos ayuda. Pero hemos tenido que llegar al violín para que esa melodía suene como con un gran sinfonismo. Creo que tus palabras en sus octavas caminan de forma parecida, ¿verdad? Sí. O sea, hay un factor muy importante. La evolución tiene que tener lugar estando las personas en diferentes estadios evolutivos, ¿no? Prefiero evitar la palabra nivel, ¿no? Para estadios evolutivos, ¿no? Entonces, claro, somos como una enorme orquesta, ¿no? Entonces, la educación tendría que encargarse de intentar afinar. Para ello tiene que tener una proyección de futuro. O sea, yo lo que hago son proyecciones de futuro. Digo, aquí os presento la democracia de corazón, la democracia como un valor humano y educativo esencial, para ver qué podéis desembarcar, hay que ser realista, qué podéis desembarcar en vuestro aula, en vuestro colegio. O sea, no podemos exigirnos desembarcarlo todo a la vez. Es decir, yo, por ejemplo, cuando daba clase, pues decía, bueno, en este grupo puedo hacerlo, en esto ni tocarlo. Claro, yeah. Las circunstancias de cada uno, ¿no? Y a lo mejor si yo llegaba a tener hasta 6 o 7 grupos. Tenía un montón de alumnos. Entonces, a lo mejor solo podía hacerlo en 2 grupos. Pero bueno, la ilusión que tenía yo de llevar aquellos 2 grupos a aquello y los otros, pues de momento no, lo postergaba, ¿no? Es decir, a veces, yo qué sé, 10 minutos de clase increíble, brillando los ojos, te valen por 200 horas de clase más normal, ¿no? Lo afirmo, vamos, me lo creo, Carlos, me lo creo. Tienes como 4 puntos dentro de ese trabajo de empoderamiento de la democracia como valor educativo esencial. Hablas de 4 puntos importantes y el primero, del que todavía no hemos hablado así directamente y quiero que lo remates, sería la democratización del conocimiento.
Sí. ¿A qué te refieres con ello, Carlos? Pues muy sencillo. Por ejemplo, el temario, ¿no? El temario pasa exactamente igual que con las noticias. Uno se sienta delante del diario y dice, ya sé lo que pasa en el mundo. Cuidado, el noticiario es una selección de lo que cree que deben ser noticias. ¡Guau! Yo recomiendo muchísimo que en YouTube vean, por ejemplo, los noticiarios que hay hechos por el Estado alemán, por ejemplo, por la BBC, y que compare, ¿no? Y a lo mejor lo que aquí es primera portada, allí no lo es, etcétera, ¿no? Es un discernimiento democrático, podríamos decir, ¿no? Pues claro, en la escuela nos pasa como en el telediario, nos sentamos y a ver las noticias que nos ponen, claro, pero siendo objetivos, el temario es este, pero podría ser otro. Incluso en matemáticas, incluso... ¿Tú sabes lo que estás diciendo, Carlos? ¿Tú sabes el melón que estás abriendo, la importancia que tiene lo que estás diciendo? Física, digo, bueno, ¿por qué esto y lo otro? ¿No? Claro, es decir, entonces lo primero que nos enfrentamos como profesores es que dictatorialmente, con una autoridad, ¿no?, se nos da un temario. Podemos entrar en el victimismo, que es una forma de autoritarismo, porque el victimismo lo imponemos a los demás, es autoritario el victimismo, cuidado con eso, que para una motivación para no hacer nada o echar la culpa a otro, ¿no? O podemos sembrar el espíritu democrático en clase poco a poco. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una cosa, ¿sabéis por qué la era digital, por qué está detrás la física? Porque la física es la ciencia que más ha avanzado hacia ese nuevo paradigma. ¿Y es un privilegio? No, es que tenía que crear este tipo de comunicación. Por lo tanto, tiene lógica que fuese la física. ¿Y sabéis por qué lo ha hecho? Porque la física, su conocimiento estructurado, lo llama teorías. Lo primero, cuando llegué a la facultad de física, el profesor de física lo primero que me dijo fue, dice, la ciencia no estudia el porqué de las cosas, sino solo los cómo y unos pocos cómo. Aquello fue luz. En cambio, hay cantidad de científicos, maestros de secundaria, de primaria. Lo primero es democratizarte el conocimiento. Es decir, señores, todas las ciencias experimentales funcionan por teorías, porque no sabemos la última realidad de las cosas. Por lo tanto, son teorías y mañana pueden ser superadas. En física es normal que una teoría sea superada por otra. Es más, hay un montón de físicos esperando que caiga una teoría para que la suya entre. ¿Sabes? Perdona que te interrumpa, Carlos, se me pone los pelos de punta porque ¿sabes que Yuval Noah Harari en Sapiens, justo en la página 282-283, y me lo sé porque lo leí ayer por la noche antes de dormir, dice lo mismo que tú estás diciendo, que la base de la ciencia ha sido que no ha habido dogma, sino que toda la teoría y que es, ¿cómo se dice? Que tiene tiempo limitado, que estamos a la espera de que se elimine, de que pueda ser rescindido por otra teoría que está por encima y que rebate la anterior. Claro, pero eso en la práctica no es cierto. Ah. Eso se le ha escapado, al autor se le ha escapado por la falta de esta democracia como valor humano. Con los principios que he diseñado se hubiese dado cuenta. Verás por qué. Yo digo que eso es cierto en una parte de la física moderna. Ni siquiera en todos los físicos, ¿eh? Ya. Pero no es cierto, porque ¿sabes cuál es el problema? La forma de pensar, en este viejo paradigma que yo llamo, algunos llaman la dualidad, que se crean dramas, enfrentamientos, esa forma de pensar funciona por autoridades y por clanes. Entonces se forma el clan de los científicos. Claro, la relatividad tuvo que derribar el clan de los newtonianos. Total. Que en Inglaterra, claro, entonces, que no es dogmática. Hombre, no, lo que pasa, mira, es como la Iglesia Católica. Quisiera ser amor, pero claro, ¿de quieres ser amor? Claro, es que una cosa es lo que quieres. Entonces, en la práctica, la ciencia, salvo esa parte de la física que cree que una teoría es momentánea, o sea, las demás están en el dogma sin darse cuenta. Por supuesto que es menos dogma que el de la Iglesia. Por eso, esa lucha que hubo entre Iglesia y ciencia, de alguna forma la ganó la ciencia. Porque era dogmática, porque deseaba no ser dogmática. Pero no puede evitar ser dogmática si tú no conoces los principios de la democracia. Por eso son necesarios los principios. Si tú no los conoces, si no sabes cuestionarte, no te darás cuenta. Entonces, claro, una vez tú asumes esos principios, lo ves claro. ¿Por qué el darwinismo no se llama teoría de Darwin? Es asombroso. Entonces,
una persona acaba la carrera de biología sin saber que hay teorías alternativas a la de Darwin. Es alucinante. Entonces, por mero espíritu democrático, el profesor cuando explica el darwinismo tendría que decir, oye, hay otras teorías que no entran en el temario y de las que no os voy a examinar, pero sería interesante que las mirases en internet o os da una fuente y si queréis las comentamos media hora en clase. Esas teorías no están aceptadas y no os la van a preguntar en la selectividad, ¿vale? Pero es que ahora habéis relativizado el conocimiento. Claro, ¿qué es democratizar el conocimiento que damos? Relativizarlo. La teoría de la relatividad, relativizar es democratizar. Qué bueno. Claro, la autoridad no quiere relativizar. Entonces, debemos relativizar el conocimiento. Incluso el profesor de música, no sé cómo, pero estoy seguro que, claro, hay también un temario. A lo mejor, yo por los profesores de música siempre veo que tienen más libertad que el de matemáticas, etcétera, ¿no? Sí, hay menos dogma, aunque los hay, Carlos. Hay menos dogma, aunque los hay. Me También, encanta ¿no? que lo lleves a ese punto. Claro, en una asignatura que es más libre que otras, podríamos decir, por estructura, por desgracia, porque la consideran menos importante. O sea, hay menos presión autoritaria porque la consideran menos importante, lo cual es como un chiste, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Claro. Para mí es maravilloso. Para mí, quiero decir, no me gusta que se considere menos importante, pero me encanta la libertad que me permite hacer con el temario, o sea, lo que me permite democratizar el conocimiento en base a lo que tengo delante. Claro, efectivamente, ¿no? Y claro, fíjate que el espíritu crítico es muy importante. Es decir, por ejemplo, que los chicos aprendan el darwinismo sabiendo dónde falla. O sea, no está oculto que el darwinismo falla en el eslabón perdido. O sea, se pega unos saltos inexplicables. Es un hecho que falla. Si eso fuese una teoría física, ya no existiría. Te lo garantizo. Pero como se cree que es la verdad, nadie busca una teoría que diga, hombre, si no se puede encontrar eslabón perdido es porque hay una teoría mejor que el darwinismo. No deja Por ejemplo. Y el problema no está en la facultad, está en el profesor de enseñanza media que dice que el darwinismo es la verdad. O sea, al no relativizarlo, está transmitiendo que es la verdad y que es un ignorante quien tiene otra perspectiva. O sea, fijaos lo importante que es democratizar el conocimiento. Y esto solo es una parte. Claro, aquí no hay tiempo, ¿no? Pero básicamente la teoría, es la idea de la teoría, ¿no? Ciencia experimental no sabe la verdad, no sabe el porqué. Por eso formula teorías. O sea, el método científico es formular teorías, pero el 99% de los profesores, incluso de física, no lo explican bien. Es alucinante. Dice teoría de la relatividad y no han asumido la palabra teoría. Teoría significa que es momentánea, que va a ser superada. Claro, pero ¿cómo es posible? Entonces, ya no sé. Por aquí tenemos algunos comentarios. Lali dice, yo estoy flipando, dice ella. Inmita dice que bueno, es verdad. Y Gustavo68 desde Logroño dice, esa libertad nos permite hacer muchas más cosas democráticas en el aula. Es profesor de secundaria, de música en un instituto de Logroño. Dice, las artes dinámicas es lo que tienen. Bueno, nos has hablado un poco de la democratización del conocimiento, pero también hay otra democratización que para ti es fundamental, no solo el conocimiento. Ya hemos visto que es capaz de relativizar incluso el currículo que es como para algunos la ley y para otros esa espada de Damocles que tienen sobre la cabeza. No digo nada de los que están en bachillerato y de los que tienen la EBAU cerca, que Dios mío, currículo, independientemente de lo que haya delante. Pero tú vas más allá y democratizas también nuestras relaciones. Claro. ¿Qué es eso de democratizar las relaciones? En realidad la democracia siempre se aplica sobre las relaciones, porque lo que hemos explicado antes es nuestra relación con el conocimiento. ¿Te acuerdas? Hemos dicho que el don de divulgador es simplificar las fracciones. Cierto. O sea, lo que a veces las personas que me escuchan, tal vez lo que les gusta es la simplificación que he logrado, pero que ellas también pueden lograr. Educar un poco está para explicar cómo lograr esa simplificación, que no es simpleza, es ver el tronco entre la maraña del ramaje, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces, en realidad, fíjate, voy a dar una definición esencial de lo que es la democracia de corazón y el sentimiento que mueve la democracia como valor humano y educativo esencial. Entonces, la democracia de corazón es para aprender a celebrar los encuentros con los demás, con nosotros mismos y con la vida.
aprender a celebrar los encuentros con los demás, con nosotros mismos y con la vida. Porque si simplificáis, volvemos a simplificar la fracción, si simplificáis la vida, ¿no? La esencia de la vida, o sea, no conocemos el último misterio, pero sí podemos llegar a una importante simplificación. Lo importante de la vida, lo esencial de la vida son los encuentros. ¿Por qué somos diferentes? Para encontrarnos. ¿Y para qué nos encontramos? Para enriquecernos. ¿Cómo hemos sido educados ahora? En autoridades. Entonces nuestras relaciones son autoritarias en mayor o menor grado. Entonces es necesario que se formule una democracia para nuestras relaciones. Esos son los cimientos de la democracia. No, las leyes democráticas solo facilitan el que tú puedas decir, hablar libremente, votar, hablar libremente, ¿no? Abre un campo, pero no se ha creado el espíritu democrático. El espíritu democrático se crea en la educación, diciendo que el espíritu democrático es lo necesario para poder celebrar los encuentros en la vida. Porque lo que te llevas cuando te mueres son los encuentros que has tenido, también contigo mismo. Y con la vida sería con el conocimiento, con todas las cosas de la vida, ¿no? Ahí estaría todo tipo de encuentros. Somos diferentes para tener encuentros. Es que esa es la esencia de la vida. Entonces, una vez tienes clara esta esencia, conservando el gran misterio del porqué final, ¿no? A partir de ahí tienes que democratizar las relaciones. Mira, yo he hecho aquí una pequeña lista, no me gusta leer, pero si me permites haré una sección para que seamos conscientes del autoritarismo que hay en nuestras relaciones, ¿no? Vamos, rápidamente, son 3, 4 o 5. Vale. El autoritarismo de imponernos la escucha para descargar nuestras mierda emocional. Voy a decir la palabra. Aquí puedes decirlo, Carlos. No hay ningún tipo de cortapisas. Todo lo hemos vivido. Lo peor es cuando te das cuenta que tú también lo haces. Y tú vas y te descargas ahí, no dejas ni hablar al otro y descargas toda la mierda emocional. Bien, eso es un acto autoritario. No cuentas para el otro para nada. El autoritarismo del victimismo que intenta hacerte sentir culpable de algo. Por ejemplo, llevándolo al campo educativo, tú quieres innovar algo y el claustro se hace la víctima y al final tú eres el culpable porque quieres innovar algo, ¿no? Esto, entre los que nos escuchan, debe haber muchos que lo han vivido. Si no, no estarían... Yo les llamo los sí, pero. Claro, pero eso todo, ¿ves? La idea es simplificar varios problemas. Hay alguien que dice, no me des un problema solo, dame todos los problemas que tienes, porque a lo mejor un problema es la solución del otro. ¿No? Pues eso es lo que hago en Educar Empoderando. Digo, oye, pues en realidad hay un problema de autoritarismos, vamos a reconocer dónde están esos autoritarismos y vamos a democratizar con unos principios, unos cuantos más. El autoritarismo del fenómeno llamado machismo. Claro, el machismo es un caso particular de autoritarismo, ¿lo veis? ¿Qué se ha hecho con el machismo? Varios comportamientos se han agrupado con el nombre de machismo. Vuelve a ser una teoría. Podrías haberlos agrupado de otra manera, pero necesitas agruparlo para combatirlo. Entonces, claro, cuando se hace un clan feminista, se empieza a nivelar el machismo, pero puede empezar a desnivelarse por el otro lado. Es un fenómeno de cómo hemos sido educados, ¿no? Entonces, si tú lo ves más como un problema de falta de espíritu democrático, el mismo machismo solamente es un caso particular y te será mucho más fácil de resolver, porque actuarás en varias direcciones, no solamente en ese. Luego, el autoritarismo de nuestro pensamiento lineal. Hemos sido educados para pensar que A causa B. Todo el mundo piensa que A causa B. En la práctica no es así. El mundo es multicausal. El otro día vi un vídeo muy interesante en que decía que se habían llevado a la ciudad más austral que existe en Chile, debe ser la más austral del mundo, se habían llevado castores no sé si del Canadá, porque así tendrían pieles que vender y se enriquecería todo el mundo. Sí, pero los castores acabaron con los árboles, destrozaron todo. Claro, no es A causa B, A causa B, C, D. Entonces yo invito, esto sería parte de ese espíritu democrático. O sea, hay un autoritarismo en hacernos pensar que las cosas son tan simples como que A lleva a B, ¿no? Y ese autoritarismo está en nuestra mente y en nuestras relaciones, ¿no? Así pensamos que nuestra pareja ha hecho algo pensando que A lleva a B y no, hay más posibilidades y no las vemos, ¿no? El autoritarismo es de hacernos dueños del significado de las palabras. Tú no puedes cambiar esta palabra. El autoritarismo de blanco o negro, olvidando los grises.
El autoritarismo sobre el futuro. Esto lo he visto con mis alumnos. Que llega un padre y le impone un modelo de futuro a su hijo. Eso es autoritarismo. Cierto. El autoritarismo de confundir la parte con el todo. Eso lo hacen los populismos, ¿no? Es decir, yo hablo en nombre del pueblo, pero ese populismo existe en las empresas, existe en las familias, existe en los colegios, etcétera. El autoritarismo de confundir lo subjetivo con lo objetivo. O sea, lo que es subjetivo yo lo hago objetivo, ¿no? Y ya me salto algunos, este es muy importante. El autoritarismo de las culturas y las tradiciones. Como es una tradición, no se puede tocar, ¿no? Claro. Pues entonces no puede... Siempre ha habido esclavos, ¿cómo vamos a quitarlos? Claro. ¿Quién va a cuidar las tierras? Claro. Es el ejemplo de los toros, por ejemplo. Como es una tradición, claro, pero en Educar Empoderando no combatimos los toros. Atención, que es el espíritu democrático es el que encargado de alimentar la evolución, ¿no? Entonces, decimos en Educar Empoderando, no tienes derecho a cambiar nada que no eres capaz de amar. Por lo tanto, si tú quieres cambiar el arte de torear, no arremetas contra los toreros, porque solo desde el amor y de la comprensión podrás ayudarlos a cambiar. Lo primero que tienes que hacer es decir, sí, es un arte y podemos aprender cosas de ese arte, como se aprende del arte de la guerra. Una vez hayamos aprendido del arte de la guerra y del arte de torear, ¿para qué necesitamos hacer la guerra y para qué necesitamos torear? ¿Ves? En cambio, el pensamiento en dualidad autoritario es de enfrentamiento. Es decir, hay que acabar con esto. Entonces se aumenta el conflicto y se impide la evolución. No tenemos que tener prisa, sino que tenemos que evolucionar desde la raíz. Aquel que queremos ayudar, es evidente que la mujer no se puede tratar como dicen los talibanes. Es evidente que dentro de 1000 años no se va a hacer eso con los animales. Bueno, 1000 años, pero que antes con los toros, ¿no? Evidentemente. Pero la mejor forma de honrar a la evolución y a los toros que han sido sacrificados es que el arte de torear entregue las experiencias bellas que ha tenido. Y entonces, todo el lenguaje del arte de torear, una Verónica, un no sé qué, todo eso se extrapola al lenguaje y se aplica en otros campos. O sea, no se trata de destruir el pasado, se trata de trascenderlo con amor. Eso es espíritu democrático. Wow, dice aquí Lali, claustro, 2 puntos, es que sí, pero, ya, pero, no porque es difícil para todos, cambiarlo ahora vienes tú que no sabes nada, típicas frases. Luego hay un comentario que nos hace Medicina de las Causas, y dice, no estoy segura de que la esencia de la vida sea la misma para todos o todas, porque si no, ¿por qué somos singulares? Bueno, es que, a ver, depende, ¿ves? A la palabra esencia, octavas. Ahora podríamos chocar. Perfecto este ejemplo. Ahora yo le llevo... Claro, además es el siguiente, las octavas de las palabras, una perspectiva que evita desencuentros. Claro, claro. Es decir, ella ha entendido, esa persona ha entendido la palabra esencia de una manera y yo la he aplicado en otro significado. Yo cuando hablo de la última esencia, el por qué estamos en la vida y lo que somos, yo creo que lo ignoramos todo el mundo. Porque incluso cuando leo a grandes filósofos, pues oye, la verdad, ¿por qué discuten entre sí? Pues porque ninguno sabe la última realidad. Pero el no conocer la última realidad no nos impide descubrir la belleza de la vida, no nos impide simplificar los dramas y deshacerlos, ¿no? Entonces, la palabra esencia tiene diversas octavas. Entonces, lo que yo he hablado no corresponde a la octava en la que esa persona hablaba. Por lo tanto, ella tiene su razón y yo tengo mi razón y sumamos las razones. Toma ya. Ahí está claro. Y esto creo que nos lleva precisamente al último punto, el arte de sumar perspectivas en lugar de enfrentarlas. Acabas de explicarlo, ¿no? Es esto justo lo que acabas de decir. Efectivamente, pongo un ejemplo más contundente, que se entenderá, un ejemplo político, ¿no? Izquierda y derecha. Por ejemplo, desde la democracia de corazón, que estoy definiendo, izquierda y derecha no son valores ideológicos, sino democráticos. Y entenderéis enseguida, veréis por qué. La izquierda y la derecha tienen 2 ejes de actuación, podríamos decir. La derecha se encargaría del bienestar individual y la izquierda del bienestar social. La derecha, en otro eje, la derecha se encarga de mantener lo que hay y la izquierda de cambiar lo que hay. ¿Veis? Son los 2 ejes. ¿Veis cómo simplifico las ideas? ¿Vais cogiendo la idea? Discutimos porque no sabemos simplificar las ideas. He simplificado la fracción de derecha e izquierda a lo máximo que he sabido. Ahora es la fracción canónica. Entonces, no son valores contrapuestos, son valores complementarios.
Entonces, la metáfora para entenderlo sería que la izquierda y la derecha son como nuestras dos piernas. El mundo tiene que evolucionar, es cierto, pero si tú, las dos piernas se comportan como la izquierda, es decir, vamos a evolucionar nada más, y levantas las dos piernas, castañazo, entonces tú para avanzar tienes que saber qué no tienes que tocar ahora y qué tienes que tocar. Entonces necesitas un concepto de derechas y un concepto de izquierdas para moverte, ¿lo ves? Podríamos decir. Y también en el bienestar individual y social. Cuando el comunismo ha querido ocuparse solamente del bienestar social, ha evitado el individual, ¿no? Y al final el individual se ha impuesto porque ha habido personas que abusaban dentro del régimen, porque cada vez que al final se va a manifestar. Por lo tanto, el bienestar individual y el social. Necesitamos no movernos y movernos. Por lo tanto, izquierda y derecha son valores democráticos aplicables a todos los campos, no solo la política, ¿no? Todo está en movimiento y todo evoluciona. Por lo tanto, necesitamos la izquierda y la derecha como valores democráticos, no políticos. Ahora están en dualidad, en ese paradigma que los enfrenta. Entonces, claro, si tú, en vez de enfrentar la perspectiva izquierda y derecha, mediante este espíritu democrático, aprendemos a sumarlas. Esa sería un poco la idea. Buah. Me encanta, Carlos. O sea, creo que estoy aprendiendo. Luego me dirás qué es lo que te debo por esta clase magistral que nos estás dando a todos los que estamos aquí, pero a mí en primera persona. Muchísimas gracias. Por aquí, Emi Calzán nos dice alucinante. Y Conchita Escudero, terapeuta, dice: ¿cómo podemos trascender con amor el pasado oscuro? La pregunta. Sí, en realidad, la respuesta inmediata es muy sencilla, luego hay que desarrollarla. ¿Cómo trascendemos que una habitación sea oscura? Pues encendiendo la luz, claro, ¿no? Esa es la primera pincelada. Pero luego en la práctica, ¿cómo se desarrolla? Con un concepto también de educar empoderando fundamental, que es que todo tiene una belleza oculta. ¿Sabéis por qué? ¿Verdad que las estrellas son bellas en el firmamento? Pues las personas también son bellas en su esencia. En su esencia más profunda tienen belleza. Pero la educación que han recibido, el autoritarismo, etcétera, pues crea una serie de dramas, ¿no? Entonces, es importante ver detrás del drama la belleza. Entonces, cuando tú detrás de la oscuridad, de aquel ser depravado, de aquellas cosas, eres capaz de ver la belleza, ¿no? Entonces esa belleza te guiará para saber cómo actuar. Porque, ¿sabéis por qué es tan importante sentir la belleza? Porque uno está condenado, entre comillas, está condenado a amar aquello que siente como bello. Las iglesias han querido imponer el amor. No. Lo que tienen que enseñar, la educación sería ahora, es a buscar la belleza en todas partes. Entonces, cuando la encuentras, tú amas aquello que quieres cambiar. Y tienes permiso de tu corazón para cambiarlo. Buah, pues... ¿Cómo sabía que ibas a dejar huella, Carlos, en este continente? Mucha y grande. Se nos acaba el tiempo, nos hemos pasado ya 5 minutos de la hora, pero no me importa. Me gustaría también, antes de terminar, que nos comentaras que sé que haces cursos de formación y que nos dieras algunas pinceladas de cómo seguirte, de cómo hacer esos cursos, de cómo se desarrollan, por si alguien estuviera interesado. No solo recomiendo comprar el libro, no solo ver el documental, sino también conocerte más profundamente en cursos de formación. Cuéntanos un poco de ello. Bueno, pues, a ver, primero decir un par de cosas. Tengo 2 libros más, otros Encuentros con tu propia sabiduría. Ya el nombre Encuentros con tu propia sabiduría habla de trascender la autoridad, ¿no? Y entonces el capítulo más largo de este libro, que es de Desclés, también está editado en Desclés, el más largo es el de la democracia de corazón. O sea, quien quiera ahondar en esto, ahí encontrará, son sentipensares que yo llamo semillas, para que tú los desarrolles. O sea, aquí no hay recetas, sino mira en esta perspectiva a ver qué ves, ¿no? Eso sería un poco la idea. Y luego tengo un libro, que el último que he escrito, lo estoy dando gratis en la red, se llama Jacobo y el viejo indomable, que lo que enseña es el arte de jugar la vida, ¿no? Esto es muy, muy importante porque un autoritarismo del que no hemos hablado, que es muy importante, es el del sentido del deber. La película Mary Poppins, que hay una sabiduría inmensa, ¿no? Está el sentido del deber del padre que hace que no se pueda relacionar con amor con sus hijos, ¿no?
Entonces, en esta etapa que tenemos que evolucionar hacia la democracia de corazón, el sentido del deber tiene que ser trascendido por el sentido de la felicidad. Fíjate que no digo atacar el sentido del deber, que sería una revolución. Ver la belleza que esconde y trascenderlo. Trascenderlo no es oponerse, es ir al paso siguiente. Entonces, claro, es imprescindible en Educar Empoderando despertar nuestro sentido de la felicidad. Para despertar nuestro sentido de la felicidad necesitamos un ambiente mental y emocional democrático. Pues está todo unido. Entonces, el Jacobo y el viejo indomable es una historia entre un anciano y un adolescente donde, digamos, los principios de Educar Empoderando aparecen como un juego, ¿no? Entonces, quien quiera que se lo envíe, que escriba al correo siguiente, educarempoderando@yahoo.es. Educarempoderando todo junto @yahoo.es. Y con mucho gusto se lo enviaré en PDF. Y quien piense, yo es que si no está en papel, pues no lo leo. Pues que piense que eso es un autoritarismo. En mi casa hay 3.000 libros, ¿eh? Yo sé lo que es el olor a tinta, yo sé lo que es tocar, sé lo que es hacer un fetiche del libro, pero es un fetiche, no os engañéis. El espíritu del libro está en el digital y está en el de papel. Entonces, ese es un autoritarismo que los amantes de la lectura tenemos que trascender. Os invito a pensar esto. El espíritu del libro puede tener diversas formas. O sea, que no tengáis prejuicios, por favor. Claro. Me imagino en aquel momento en el que aparecieron los incunables y los papiros empezaron a dejar de ser importantes, ¿no? O el momento en el que Gutenberg empezó a escribir, a editar libros por doquier y que eran hechos en máquina y no tenían el olor de la tinta fresca ni la iconografía del monje escrito, ¿no? Pues esto me imagino que es exactamente igual. Pasar del papel al digital nos va a costar lo mismo que ha ocurrido en el momento en que dejamos la piedra de Loseta y apareció el papiro. Porque hacemos asociaciones. Lo hemos pasado con lo que dice el libro, que lo asociamos a la forma del libro. Perdona, y antes, que no se me olvide, en esta, digamos, propaganda, ¿no? En la página de la formación y que va a parar a mi Twitter, mi Facebook, en fin, a partir de ahí podéis, pues es muy fácil, tecleáis en el Google Educar Empoderando todo junto y lo primero que os saldrá probablemente sea mi página. O sea que no... Perfecto. Es que nos dice... no hay nada, somos tantos. Nos dice Tickmusclass, dice, nos ha dejado un montón de semillas. Ahora, a ver cómo las vamos asimilando. Mil gracias. Pues con tiempo, con paciencia y, como yo suelo hacer, cuando no entiendo algo, lo releo o lo reveo. Oye, sobre todo, democráticamente. Exacto. Pues... Habéis visto el subconsciente. O sea, digo, tenéis que democratizar y lo hago con el de... Abajo. Bueno, Carlos, ha sido un verdadero placer. Mil gracias por tu conocimiento, mil gracias por compartirlo con nosotros. Ha sido una de las charlas, para mí son todas importantes, pero una de esas que voy a revisar, que voy a releer. Buscaré el segundo libro, que no lo tengo leído, para empaparme bien de esos encuentros con tu propia sabiduría. Y, por favor, sigue igual de incombustible. Sigue sembrando, maestro. Sigue empoderando. Necesitamos gente como tú, que nos remueva los cimientos, que nos remuevan los pies, que nos remuevan las caderas y que finalmente nos remuevan la cabeza y sus pensamientos. Pues muchas gracias por la música que traes al mundo a través de tu labor y a través de este programa tan maravilloso que ahora ya empiezo a seguir. Ya tienes un nuevo seguidor. Gracias. Mutuamente. Pues un verdadero placer y nos vemos en las redes. Ojalá un día tomando un café, charlando. Queda pendiente, maestro. ¿Vale? Gracias. Cuídate. Hasta siempre. Bueno, pues esto son las 8:11 y es lo que ha dado de sí esta charla número 124, directo del 18 de octubre de 2021, junto a Carlos González, hablando de la democracia como valor educativo esencial. Una persona que no deja indiferente a nadie y que nos ha dejado semillas. Tengo como 3 páginas de semillas, así como lo esencial de la vida son los encuentros. Nos encontramos para enriquecernos. Hasta la semana que viene. Un beso grande.
noches. ¿Noches? Sí, noches. ¿A que no os esperabais algo así? Te has situado en la duda. Yo no sé. Filusión. Hemos creado una nueva palabra. Este tío está como una cabra. Todo esto me parece como súper surreal. Yo pensaba que haríamos clases normales. ¿Tienes ganas de dar matemáticas? Pues No. este se llama el número de oro. ¿Eh? La proporción Proporción áurea. áurea, el código da Vinci, todas las películas. Esto es 82. Sí. ¿Te lo juro? Pues por la mañana soy más bajito, tío. Mira, loco. No has resuelto esto. ¿Y tu espíritu científico? Esto es basura. ¿Tienes algo contra la basura? Qué chula es la llavera, tío. Oye, me estás tocando los cojones. Has vuelto a tu antiguo personaje. El profe te ha dicho algo que no te gustaba y... ¿En qué clase no empezó con él? Esperado, los que estaban Esa es la cuestión. La cuestión es esa. Esto es un desafío. No es un desafío. A ver quién la dice más Estamos gorda. opinando. Nosotros estamos opinando. Un hombre que se dé un abrazo conmigo. ¿Tú? ¡No soltéis, Es un juego entre el maestro y el alumno que al final dices quién es el maestro y quién es el alumno. Sé perfectamente que no es esa la respuesta, pero creo que es la respuesta que necesitaba.